Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Seguridad, bienvenidos a Alerta Ciber. Hoy vamos a abordar un tema que está en el centro de toda estrategia de ciberseguridad de cualquier tipo de organización, la gestión de ciberamenazas. En un mundo cada vez más conectado, los ciberataques están al alza. De hecho, parece que su crecimiento no tiene fin y afectan tanto a empresas como a usuarios. Desde ataques de ransomware que paralizan organizaciones hasta campañas de phishing que roban nuestra información personal. La realidad es que nadie está a salvo. En este episodio hablaremos de cómo gestionar correctamente los ciberincidentes y conoceremos a fondo una clase de instalaciones con una importancia más que notable a la hora de luchar contra los ciberdelincuentes, los centros de operaciones de seguridad, conocidos también como SOC. Así que ponte cómodo y prepárate para aprender cómo mantener tus sistemas y tus datos más seguros. Soy Juanjo Arenas, redactor jefe de Red Seguridad y subdirector de Ciber Latam, y seré yo quien te acompañe en este podcast. ¡Empezamos! Vivimos en un contexto donde toda nuestra vida diaria depende más que nunca de la tecnología. Pero esta dependencia nos expone a riesgos bastante notables. De hecho, los ciberataques se han convertido en una constante global y ningún sector, país, empresa o usuario estamos a salvo. Así lo destacamos ya en el episodio 1 de Alerta Ciber, titulado Las ciberamenazas y grupos de ciberdelincuentes que asolan la red, y que os animo a escuchar si es que no lo habéis hecho todavía. En ese episodio contamos que algunas de las ciberamenazas más comunes son el phishing, el ransomware y los ataques de denegación de servicio. Solamente por recordar, el phishing es una técnica en la que los atacantes se hacen pasar por entidades de confianza para obtener información sensible como contraseñas o datos bancarios. De hecho, es una de las formas más efectivas de penetrar en los sistemas, y lo hace tratando de utilizar la confianza de los usuarios en grandes marcas, ya que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de lo más conocidas, por ejemplo Amazon, DHL, Netflix o muchas otras. El ransomware es el ataque estrella. Los ciberdelincuentes cifran los datos de una organización y exigen un rescate para liberarlos, e incluso amenazan con publicar esa información robada o la venden. Por último, los ataques de denegación de servicio buscan dejar inoperativos los servidores de una empresa con tráfico masivo. Por tanto, pueden paralizar negocios enteros y son especialmente perjudiciales para las empresas que basan su negocio en el ámbito digital. Todo este conglomerado de ciberamenazas hace que las organizaciones se muevan en un entorno en el que tienen que sortear obstáculos diariamente. Para que nos hagamos una idea, según la empresa especializada en seguridad de la información Secure&IT, el cibercrimen mueve alrededor de 1 trillón de euros, lo que supone el 1,5% del PIB mundial. Esto es el doble de dinero que mueven el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico de armas juntos. Así que no estamos hablando de una cosa cualquiera, estamos hablando de que la industria del cibercrimen es mucho más rica que algunos países del mundo. Así que con todo este panorama es importante que las organizaciones lleven a cabo una gestión correcta de las ciberamenazas. Pero, ¿cómo se podría definir qué es la gestión de ciberamenazas? Pues se trata de un conjunto de procesos que permiten identificar, analizar, priorizar y mitigar las amenazas cibernéticas antes, durante y después de que causen daños significativos en una organización. Podríamos decir aquí que la clave es que la gestión de ciberamenazas no sea un proceso estático. Como hemos comentado en otras ocasiones, los atacantes están en constante evolución, ya que desarrollan nuevas técnicas y tácticas. Por tanto, las organizaciones deben estar siempre alerta, deben implementar varias medidas de seguridad, como veremos realmente después, y también deben adoptar una postura de defensa activa. Y ahora que tenemos claro cuáles son las amenazas a la ciberseguridad más importantes y por qué es vital, tanto para empresas como usuarios, gestionarlas, toca profundizar en el ciclo de vida de la gestión de ciberamenazas, en cómo se lleva a cabo una correcta gestión de las ciberamenazas, de las vulnerabilidades. Pues bien, lo primero que hay que saber
es que en este proceso consta de 5 pasos clave: identificación, evaluación, mitigación, respuesta y recuperación. Lo primero es detectar posibles amenazas, y aquí entra en juego el uso de herramientas de monitorización, de inteligencia de amenazas y de análisis de vulnerabilidades. Así que a la hora de identificar potenciales ciberamenazas, podemos realizarnos varias preguntas. ¿Cuáles son los activos más valiosos de mi red o sistema que podrían ser objetivo de un ataque? ¿Dónde están mis puntos débiles? ¿Cuáles son los ataques más comunes a los que podría estar expuesta mi organización? ¿He notado algún comportamiento anómalo en el tráfico de red o en los sistemas, en los accesos a sistemas? Después, una vez que he identificado que mi sistema o mi red está amenazado, debemos evaluar el nivel de riesgo que la propia ciberamenaza representa para mí o para mi empresa. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la ciberamenaza? ¿Cómo de crítica es y cuál es su impacto potencial? Hacernos estas preguntas principalmente nos ayudarán a mitigar el problema, ya que este sería ya el tercer paso. Aquí entra en acción la defensa activa que antes hemos comentado. Tendremos que llevar a cabo las medidas pertinentes para tratar de eliminar la ciberamenaza. Aquí cabe destacar que existen numerosas empresas especializadas en ciberseguridad y cuya actividad podéis conocer gracias a Red Seguridad, que pueden ayudar tanto a usuarios como a organizaciones en todo esto. La cuarta etapa es la respuesta. Si un ataque ha tenido éxito, debemos actuar rápido. Un plan de respuesta a incidentes bien definido y probado puede marcar la diferencia entre contener un ataque o que se convierta en una catástrofe. Es más, numerosas pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a echar el cierre meses después de sufrir un ciberataque. Así que no estamos hablando de cosas sin importancia. Sufrir un ciberataque puede suponer la quiebra de una compañía. La última etapa, y cada vez más importante, es la recuperación. Después del ataque es hora de evaluar los daños, de restaurar los sistemas y de aprender de lo que realmente ha sucedido. Y aquí aparece una palabra que seguro que muchos de vosotros habréis escuchado alguna vez: ciberresiliencia. Es decir, recuperarse rápidamente del ciberincidente con el menor impacto posible y con la mayor rapidez que se pueda. Pero aquí no cabe la improvisación. Las organizaciones deben contar con un plan de ciberresiliencia en el que esté todo perfectamente establecido, entrenado y estudiado. No obstante, aunque en este podcast estemos hablando de la gestión de ciberamenazas, es importante decir que la mejor estrategia de ciberseguridad para cualquier organización debe tener a la prevención como el pilar principal. No debemos esperar a que suframos un ciberataque. Debemos poner las medidas necesarias y que veremos al final de este podcast para evitar tener que lidiar con una crisis de unas características que pueden ser realmente inmensas. Llegados hasta este punto, es hora de preguntarse quién es el encargado de gestionar todas las potenciales vulnerabilidades y ciberamenazas que puede sufrir una organización. La respuesta para muchos de nosotros es el departamento de ciberseguridad, de TI o de sistemas, según la empresa. Realmente hay tantas organizaciones de ciberseguridad como organizaciones hay, tal y como dicen muchos expertos en la materia. Pero en muchas ocasiones, numerosas empresas no pueden hacer esa labor apenas con uno o con unos pocos trabajadores sentados delante de un ordenador. Necesitan que un equipo esté monitorizando continuamente la red. Necesitan la ayuda, por tanto, de un centro de operaciones de seguridad, conocido por sus siglas en inglés SOC. Un centro que puede ser interno de la propia compañía o externo. Un SOC es un centro de mando. Su responsabilidad es supervisar y proteger la tecnología, la red, los servidores, las aplicaciones, el software. Alguno de vosotros seguro que al mencionaros la palabra SOC os ha venido a la cabeza otras como CERT y CSIRT. De hecho, hay varias maneras de llamar a este tipo de centros, pero no todos son iguales. A grandes rasgos, el CERT está enfocado en la respuesta a emergencias, el CSIRT en la respuesta y prevención de ciberincidentes y el SOC en la monitorización y detección de amenazas.
Hoy nos estamos centrando en este último, en el SOC, en la monitorización y detección de amenazas. Esta clase de centros tiene entre sus funciones la prevención, detección, respuesta y recuperación de los sistemas tras un ciberataque. Así que deben vigilar y analizar constantemente las redes y sistemas para detectar intrusiones y anomalías en tiempo real. Además, entre sus cometidos figuran la parametrización del atacante y la implementación de medidas concretas para mitigar su amenaza, para mitigar la amenaza. Seguro que todos nosotros tenemos en mente el típico centro de videovigilancia con multitud de pantallas y muchos vigilantes o agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad sentados delante de un ordenador. Unos vigilantes y agentes que monitorizan todo lo que pasa, todo lo que ve y todo lo que se escucha a través de las cámaras de seguridad. Pues un SOC es algo parecido, con grandes pantallas llenas de gráficos y decenas de datos sobre el estado de los sistemas que se estén monitorizando. Eso sí, cabe destacar que los SOC pueden ser de diferentes clases en función de la entidad a la que presten servicio. En España tenemos varios tipos. Tenemos centros de operaciones de seguridad de la Administración General del Estado que proporcionan servicios de seguridad a más de 100 entidades de toda la administración pública. Tenemos SOC ministeriales, por ejemplo, los desarrollados por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior o el Ministerio de Defensa. Tenemos SOC autonómicos en comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, País Vasco. Tenemos SOC de entidades locales en diputaciones, en consejos insulares o en cabildos. Tenemos también SOC sectoriales, dirigidos a servicios esenciales como la salud o el transporte. Y por último, tenemos SOC privados, de empresas privadas, que dan servicio a administraciones públicas o otras empresas. Aquí es donde numerosas compañías especializadas en ciberseguridad cuentan con esta clase de centros. Precisamente ahora vamos a conectar con una empresa que ofrece esta clase de servicios de ciberseguridad a numerosas organizaciones, como es S21sec, para hablar de todo lo que tiene que ver con la gestión de ciberamenazas. Vamos a hablar concretamente con Igor Unanue, que es el CTO o director de tecnología de esta compañía. Igor, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos para empezar, ¿cuáles son los primeros signos que suelen indicar que una organización está sufriendo un ciberataque? Ya, claro, eso depende del tipo de ciberataque que se esté ejecutando en ese momento, ¿no? Hay ataques que se pueden detectar al principio por un incidente que hayan tenido, por ejemplo, de phishing o intento de acceso o engaño a algún usuario, o que ha habido una explotación de alguna vulnerabilidad, ¿no? Normalmente estos son signos previos a un ataque que va a ocurrir después, ¿no? En la que pues, el atacante introduce un malware, empieza luego a escalar privilegios. O sea, que esas fases que tiene normalmente un ciberataque, depende de índole que sea, es importante monitorizarlas antes, para que antes de que ocurran tú tengas capacidad de reacción, ¿no? Y una vez que una empresa sabe al 100% que ha recibido un ciberataque, ¿qué debe hacer? Hombre, cuando el ciberataque tiene... O sea, es mejor cogerlo cuanto antes, ¿no? Es decir, si el ciberataque se ha extendido tanto tiempo, ya está mucho tiempo el atacante dentro de la organización y ya tiene casi el control total y ya ha tenido acceso a un montón de servidores y datos, bueno, ahí ya es más difícil, pero se puede actuar también, ¿no? Hay que contener el ataque, intentar erradicar de dónde está, saber cómo ha sido el ataque, quién ha entrado, ¿no? Porque es importante saber la información que ha sido robada, cuándo la ha recogido. O sea, el impacto del ataque es importante medirlo antes de cerrarlo todo de todo, ¿no? Entonces, ese trabajo es importante hacer. Cada ciberataque tiene casos diferentes. O sea, no todos son iguales, ni a todos se le puede dar la misma respuesta. Cada uno hay que atender de forma diferente porque cada organización le afecta de forma distinta, ¿no? Y hay ataques que pueden responder muy rápido al principio de todo y no tienen casi impacto, y hay otros que tienen un impacto muy grande y se necesitan días para poder atenderlas y responderlas correctamente. En todo este proceso, uno de los puntos a tener en cuenta en una gestión de crisis es la comunicación. ¿Qué recomendaciones le darías a las empresas cuando han recibido un ciberataque a la hora de comunicarlo tanto interna como externamente? O sea, primero que estén preparadas con suficiente información. O sea, es importante que antes de informar tengas suficiente información para poder emitir ese comunicado. Es decir, hay que saber el impacto que ha tenido, qué tipo de datos han robado, si ha sido real ese robo de información, si realmente
se ha publicado esa información en algún medio, si es algo privado. O sea, toda esa información del impacto que ha tenido el ataque en la organización es importante saberlo previo a la comunicación, porque entonces puedes preparar mejor la comunicación y saber qué debes decir y qué no debes decir, ¿no? Es muy importante. Pero esa fase de preparación es muy importante siempre antes de cualquier comunicado. Por eso nosotros hacemos ese trabajo, ¿no?, en los clientes de responder rápidamente a las preguntas que suelen hacer, que son como qué ha pasado, qué nos ha ocurrido, qué información ha salido fuera, qué impacto está teniendo. Toda esa información hay que recopilarla para luego hacer una comunicación más clara, ¿no? ¿Y recomiendas a las empresas siempre comunicar a sus trabajadores, accionistas, etcétera, que han recibido un ciberataque? Depende de cada caso. Si el ciberataque tiene impacto en los usuarios o en los clientes, obviamente debe de informar, ¿no? De hecho, hay unas leyes que obligan a ciertas compañías el informar siempre continuamente, ¿no?, si ha habido un incidente que afecta a sus usuarios o a sus clientes. Depende de cada caso. Hay que analizar cada incidente si es necesario informar o no. Yo creo que siempre no tienes por qué estar informando todo tipo de incidentes que se están ocurriendo. Pero si tiene impacto en los usuarios, obviamente, sí, claro, debes de informar algo, ¿no? Ahora hablando un poco de las consecuencias que podría traer para una organización recibir un ciberataque, ¿cuáles dirías que pueden ser los principales impactos o daños que pueden sufrir las empresas si son víctimas de un ciberataque? Hombre, puede pasar de todo. De hecho, las bandas organizadas que están hoy en día atacando están utilizando diferentes vectores para poder, porque al final ellos lo que pretenden es recoger dinero, ¿no? Es ganar dinero de alguna forma, ¿no? Entonces, para esos medios utilizan todo tipo de técnicas y vectores. Entonces, a una organización le pueden secuestrar los datos de alguna manera. Si esa compañía, si es de una gran dimensión importante, probablemente tengan backups y formas de recuperar esa información independientemente del rescate que estén pidiendo. Pero es que además se guardan la información antes de cifrarla. Significa que te amenazan de que lo van a hacer público. Son informaciones confidenciales que obviamente a la empresa no le interesan publicar, ¿no? Y posteriormente también tienen un tercer vector que puede ser una degradación de servicio. O sea, que te pueden provocar dejar fuera de servicio tus servicios que hay en Internet, es decir, de desconectarte, de parar el negocio que tengas, o sea que el impacto incluso puede ser mayor, ¿no? O sea, las dimensiones que puede tener un ciberataque no son medibles hoy en día, puede pasar cualquier cosa. Imagínate en las infraestructuras críticas, ¿no? Ha ocurrido, ¿no? Una planta nuclear, de aguas, una eléctrica. O sea, son casos puntuales, pero que pueden ocurrir, ¿no? No son muy globales los impactos que hay, pero puntualmente pueden ocasionar daños importantes. ¿Cuánto tiempo tardan de media una organización en recuperarse de un ciberataque? Hombre, pues ahora mismo los ciberataques más complicados, que suelen ser de ransomware, ¿no? Ataques que a veces son muy sofisticados y te cifran datos o te han publicado información o han robado información. Pueden ser múltiples tipos de intentos de ataques que pueda haber de ransomware. Bueno, en el caso de que haya ocurrido uno y así ha sido grave, probablemente la media suele ser unos 20 días, ¿no? 20-23 días. Eso es la media que se comenta. Luego hay casos más abajo, más arriba, ¿no? Que tardan más o tardan menos. Pero sí, hace falta días cuando un incidente es muy grave hasta que realmente se solucione del todo y se limpie de todo para poder evitar que no solamente recuperar, sino que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ahora pongámonos en el punto de vista de que una empresa se ha recuperado de un ciberataque. ¿Qué debería hacer después de recuperarse? ¿Una auditoría? ¿Revisar sus políticas de ciberseguridad? ¿Qué nos puedes comentar? O sea, lo primero que hay que hacer es, si ha sufrido un ciberataque, es analizar cómo ha ocurrido ese ciberataque. Porque es seguramente ese punto de entrada lo pueden volver a utilizar. Entonces hay que bloquear ese punto de entrada. Y ese punto de entrada puede ser muchas. Puede ser punto de entrada del mal uso que hagan los usuarios del correo electrónico y que hacen clic a cualquier cosa, con lo cual requiere un plan de sensibilización, de formación de los empleados. O puede ser un tema de protección, que requieren un sistema de protección que está funcionando en falla, ¿no? Hay que actualizarlo, hay que comprar otro. O sea, hay diferentes medidas que debe tomar la compañía en función del tipo de entrada que ha habido con este ciberataque. Con lo cual, lo primero es analizar cómo ha ocurrido y qué ha pasado con este ciberataque para poder tomar las medidas adecuadas para que no vuelva a ocurrir. Y luego, obviamente, las auditorías y tal son constantes, hay que hacerlas continuamente porque las vulnerabilidades siempre surgen y hay que protegerlas, ¿no? Hablemos ahora desde el punto de vista de un centro de operaciones de seguridad, de un SOC, como el que tiene S21sec. Cuéntame un poquito cómo es ese día a día de trabajar en un SOC, cómo monitorizáis los ciberataques, los ciberincidentes, las posibles alertas. Cuéntame un poquito ese día a día.
Claro, un SOC, un centro de monitorización de este tipo, que nosotros somos los pioneros en España, que empezamos con un SOC, ¿no? Fuimos los primeros que montamos un SOC privado para dar servicios de ciberseguridad, es 24/7. O sea, tiene que estar constantemente encendido, abierto, comunicado, monitorizando sin perder un segundo, ¿no? Tenemos que estar todo el año monitorizando cualquier tipo de incidente. Obviamente el proceso ha cambiado mucho desde que empezamos, ¿no? Ha ido evolucionando, se han automatizado muchos procesos, se han aplicado muchas tecnologías, se han unificado otras, los procedimientos se han mejorado. El tipo de ataque va cambiando, con lo cual nos tenemos que adaptar también al tipo de amenazas que hay, pero normalmente lo que se hace en un centro de operación de seguridad es gestionar incidentes de los clientes. Hay que monitorizar correctamente, también recomendamos a los clientes que deben de poner en marcha para ser bien monitorizados, y una vez estás monitorizando tienes que estar verificando qué está ocurriendo en cada uno de los incidentes. Evitar que los falsos positivos te engañen y que actúes sobre realmente los que son importantes, ¿no? Detectar aquellos incidentes antes de que realmente hagan un daño en el cliente. Esa es la parte más importante que nosotros trabajamos. Y para eso hace falta poner en marcha muchos métodos de trabajo, ¿no? El proceso de automatización de casos de uso para nosotros es clave. Tener automatizados procesos en el cual automáticamente la herramienta o te limpia, o te detecta, o te actúa automáticamente, es muy importante tenerlo en cada uno de los clientes. Y esa fase lo hacemos con cada uno de los clientes, poner un sistema de automatización y unos casos de uso en marcha mes a mes, ¿no? ¿Podrías ofrecernos algún dato de cuántos incidentes, alerta o como queréis llamarlo, gestionáis? No solemos dar datos numéricos no damos, pero son miles, o sea, son muchísimos incidentes, se recogen muchísimos datos de actividad, ¿no? De logs, y eso generan incidentes con diferentes herramientas que nosotros usamos para poder correlarlas. Lo importante no es la cantidad de incidentes que estés gestionando, sino la calidad del incidente que estés gestionando. Puedes tener muchísimos incidentes que no son útiles, o sea, no son realmente ataques y los estás mirando, analizando, que sería una pérdida de tiempo. Lo importante es analizar incidentes que realmente son ataques, son realmente o un signo de que va a haber un ataque o realmente es un ataque que hay que proteger, ¿no? Esas son las importantes y en eso se trabaja constantemente cuando estamos recogiendo la información de los clientes de que lo que estemos detectando sea lo más real posible para poder actuar lo más rápido posible siempre. ¿Y cuáles son los ciberataques que más veis desde vuestro SOC? Pues claro, son fases de tendencias que hay, de tecnologías que se instalan en los clientes, ¿no? Pero últimamente, claro, últimamente hay muchos ataques que van dirigidos a través del correo electrónico, hay muchos mensajes de phishing, ¿no? Mensajes de malware, adjuntos, documentos, tal, que intentan infectar al usuario y esos van entrando y nosotros monitorizamos también los clientes este tipo de amenazas para que el cliente sepa a qué se está enfrentando, ¿no? Probablemente este tipo de entradas a veces son intentos de un ataque posterior, que lo van a hacer de otra manera, ¿no? O sea que es importante vigilarlo. Y segundos, otros también, muchos derivados de lo que son los endpoints. El EDR, ¿no? Que hoy en día se está desplegando muchísimo, también los monitorizamos mucho y hace una detección importante de la actividad que hace un usuario en un servidor, la actividad que hay de ataques o de malware o de movimientos que hay, y esos lanzan también bastantes alertas, ¿no? Entre otros, claro, y hay muchos otros que recibimos. Vosotros ayudáis a las empresas tanto en esta fase de detección como después en la recuperación, ¿no? Sí, claro, y en la protección. O sea, que hacemos todas las fases, ¿no? En un cliente. Nosotros, aunque tengamos un SOC, el SOC no solamente monitoriza. Los servicios que nosotros damos son de todo tipo. También de protección, de reacción, de recuperación. O sea, que en todas las fases de ciberseguridad que requiere un cliente le estamos dando un servicio, ¿no? A veces con el SOC y a veces sin el SOC. Depende de la necesidad del cliente. En la fase de respuesta y recuperación es muy importante en el cliente. Claro, obviamente cuando ha habido un incidente, tú puedes advertir del incidente y al cliente que actúe como quiera y se queda ahí solo, ¿no? O le apoyas en el cliente en el proceso de recuperación. Es muy importante porque el cliente requiere saber qué ha ocurrido, cómo se tiene que proteger, qué medidas tiene que tomar. Imagínate que hay a veces, ¿no?, responsables de sistemas que tienen que tomar la decisión de cortar toda la comunicación de Internet de su organización. O sea, es brutal, pero ha ocurrido, ¿no? Hemos tenido casos públicos que ha pasado así. ¿Lo corto o no lo corto? ¿Qué decisión tomo? ¿Por un incidente aislado pequeño en un entorno corto toda la comunicación de toda mi organización y, ¿no?, eso afecta económicamente con X pérdidas? ¿O no lo corto y tomo otro tipo de medidas de aislamiento y tal? O sea, que ese tipo de decisiones son importantes tomarlas rápido pero con conciencia, ¿no? No la puedes tomar así por así, con lo cual hay que tener más conocimiento del ataque que ha ocurrido, qué está pasando, y esa información nosotros con un equipo especializado lo sabemos sacar. Al final son decisiones críticas y eso es un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que un ciberataque afecta de manera global a una organización al producirse un daño reputacional, económico, de imagen, y bueno, ahí
vosotros también actuáis y lleváis a cabo una labor de recomendación en toda la cadena, por así decirlo. Sí, porque no es una fase técnica especializada solamente, también hace falta comunicar correctamente, ¿no?, a los medios cuando ha habido un impacto y cuando estás en bolsa o cuando tengas una visibilidad importante en el mercado es importante comunicar correctamente el incidente que ha ocurrido, ¿no?, porque a veces se expande y sale públicamente y tú tienes que saber responder a los medios correctamente y para hacerlo necesitas tener información. Y es lo que nosotros trabajamos, tener suficiente información del tipo de ataque que ha ocurrido, qué ha pasado, si ha robado mucha información, si no se ha publicado información. Toda esa información es muy útil para el cliente antes de mandar un comunicado. Y eso trabajamos nosotros también en apoyarles, en saber cómo deben de comunicar. Muy bien, Igor, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy bien, gracias a ti. Como hemos comentado anteriormente, la clave para una correcta estrategia de ciberseguridad en todo tipo de organizaciones es la prevención. Por eso es muy importante que tanto usuarios como empresas en general tengan en cuenta una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de un ciberataque. Algunas de estas recomendaciones son las que vamos a citar a continuación ya para cerrar el episodio de hoy. Usa contraseñas seguras y únicas, combina letras, números y símbolos, evita reutilizar claves y usa un gestor de contraseñas para almacenarlas de forma segura. Activa la autenticación multifactor en tus cuentas más importantes que requieran no solamente tu contraseña, sino un segundo paso, como por ejemplo un código enviado a tu móvil. Mantén tus dispositivos y software actualizados. Debes asegurarte de que tu sistema operativo, tus aplicaciones y tu antivirus están siempre en su versión más reciente para evitar vulnerabilidades conocidas que puedan ser explotadas. Ten cuidado también con los correos electrónicos. Como hemos comentado, el phishing es una de las formas más comunes de ataque. Nunca hagas clic en enlaces o descargues archivos de correos electrónicos que no esperabas o que provienen de fuentes sospechosas. Realiza copias de seguridad regularmente en dispositivos externos o en la nube para evitar la pérdida de información si sufres un ciberataque. Y si eres una empresa, implementa políticas de ciberseguridad robustas. Crea y aplica una estrategia de ciberseguridad clara que todos los empleados conozcan. Capacita también a tus trabajadores sobre ciberseguridad. El factor humano es una de las mayores debilidades en seguridad, es el eslabón más débil, como dicen en el sector. Así que ofrece formación regular para que los trabajadores aprendan a identificar correos de phishing, a usar de forma segura sus dispositivos y a seguir las políticas de seguridad. Segmenta tu red y controla los accesos. Es interesante que implementes una estrategia de Zero Trust o de confianza cero en la que los trabajadores solo tengan acceso a lo que realmente necesitan. Utiliza soluciones de monitorización para detectar actividad sospechosa o comportamientos inusuales en tiempo real. Diseña y prueba de forma regular un plan de respuesta a incidentes que incluya cómo actuar ante un ciberataque. Como se suele decir, se juega como se entrena, así que asegúrate de que los roles y responsabilidades de todos los integrantes de la organización están claros y de que todo el personal sabe cómo responder. Y por último, pero no menos importante, realiza auditorías de seguridad periódicas para identificar posibles vulnerabilidades. Estas no son todas las recomendaciones o medidas de ciberseguridad que hay, pero seguro que te ayudan mucho a no caer tan fácilmente en un ciberataque. La clave es una combinación de prácticas proactivas y de concienciación. El caso es que la infraestructura digital de la empresa esté lo más protegida posible y en gran medida depende de todos nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio sobre la gestión de ciberamenazas, un proceso continuo y esencial en un mundo cada vez más digitalizado, tal y como hemos visto. La clave para mantenerse seguros es ser proactivos en la identificación, en la evaluación y en la mitigación de las ciberamenazas. Pero no solamente se trata de contar con las mejores herramientas tecnológicas, sino de formar a las personas y de establecer procesos efectivos de respuesta a incidentes. No debemos olvidar que la ciberseguridad no es un esfuerzo puntual, no es un gasto, es una estrategia integral que requiere una constante adaptación ante un entorno de amenazas que está en constante evolución. Por tanto,
Invertir en proteger los sistemas, en capacitar a los equipos con los que cuentan las organizaciones y estar siempre preparados para lo inesperado puede marcar realmente la diferencia entre evitar una crisis o sufrir las consecuencias de un ataque. Al final, la mejor defensa contra las ciberamenazas es estar siempre alerta y estar preparado para responder rápida y eficientemente ante cualquier eventualidad. Así que recuerda, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos. Por mi parte, nada más. Simplemente recordaros que podéis compartir este episodio a través de nuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, de Amazon Music o el canal de Reseguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.